Un suspiro suave y regular se escapó de los labios de Lilith mientras el mundo del sueño, ese reino de sombras y ecos, comenzaba a disolverse. No fue un despertar brusco, sino una transición lenta, un retorno gradual a la conciencia guiado por una sensación que había olvidado, o que quizás nunca había sentido de esta manera. Una calidez dorada, como el abrazo de un sol que no quemaba, sino que acariciaba, comenzó a filtrarse tras sus párpados cerrados. Era una luz que no lastimaba, sino que invitaba a abrir los ojos, prometiendo un mundo de maravillas. Cuando Lilith finalmente cedió y separó los párpados, el mundo que se desplegó ante ella la dejó sin aliento. No había el techo monótono y opresivo de su morada infernal. En su lugar, un cielo de un azul tan puro, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había rastro de la bruma roja y sangrienta que estaba acostumbrada a ver. Por encima de ella, un dosel de hojas de un verde tan vibrante que parecía tener luz propia bailaba con el viento. Y no solo bailaban, caían suavemente, descendiendo en un vals silencioso y perfecto, cubriéndola con una manta de naturaleza viva. Lilith extendió una mano temblorosa, casi sin atreverse a creer lo que veía. Una de esas hojas, se posó en su palma. Al contacto con su piel, la hoja pareció vibrar, despertando un recuerdo sensorial que yacía enterrado en lo más profundo de su ser. Sus ojos se abrieron de par en par, no solo por la belleza de la escena, sino por la abrumadora comprensión de dónde se encontraba. Se incorporó de inmediato. El aire, ese aire puro y perfumado con el aroma de 1000 flores, pareció escapar de sus pulmones en un jadeo ahogado. Miró a su alrededor, su mirada barriendo el paisaje con una mezcla de desesperación y una esperanza que no se atrevía a admitir. El Edén. Su voz, un susurro que apenas rompió el silencio sagrado del lugar, tembló. ¿Acaso volví? ¿Es esto posible? Se puso de pie, sus pies descalzos hundiéndose en un pasto tan suave que parecía una alfombra de seda verde. El viento cálido, impregnado de una dulzura que recordaba a la miel y el polen, acarició su piel desnuda. No era el calor opresivo y sofocante del infierno, sino una caricia reconfortante, un recordatorio de la vida en su forma más pura. Lilith cerró los ojos por un momento, permitiendo que la sensación la envolviera. No podía creerlo, no se atrevía a creerlo. Estaba de nuevo en el Edén, el paraíso que había perdido, el lugar donde todo había comenzado, y donde todo había terminado. Una lágrima se deslizó por su mejilla, trazando un camino de dolor y alivio. El llanto no era de tristeza pura, sino de una emoción tan compleja que no tenía nombre. El sonido de las aves, un coro armonioso, cada nota una puñalada de nostalgia y una caricia de paz. Entonces, otra melodía comenzó a tejerse entre el canto de las aves. No era un canto animal, sino una voz humana, una voz que Lilith reconoció de inmediato. Era una voz armoniosa, profunda y llena de una emoción que resonaba en cada rincón de su alma. Dirigió su mirada hacia el origen del sonido, su corazón martilleando contra su pecho con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas. Y allí lo vio. Un hombre estaba sentado sobre un montículo de pasto fresco y vibrante. Su cabello castaño, de un tono cálido, se movía suavemente con la brisa, bailando alrededor de su rostro. No podía creer lo que veía. El hombre que había sido su primer compañero, el hombre al que había amado con una intensidad que la había consumido, y al que después había odiado con una furia que había devastado su existencia, estaba allí. Pero el odio que antes había sentido, ese fuego abrasador que había consumido su corazón, se había desvanecido, como la bruma ante el sol. Lo único que quedaba en ella, lo único que importaba en ese momento, era su corazón, latiendo con una fuerza que la dejó sin aliento. Sin pensarlo, sin un solo momento de duda, corrió hacia él, sus pies volando sobre el pasto, su cuerpo impulsado por un deseo que la superaba. Llegó a él y se lanzó a sus brazos, enterrando su rostro en su pecho. El olor de él, un olor a canela, la envolvió. Sus brazos la rodearon, un abrazo cálido. Las lágrimas brotaron en torrentes de sus ojos. Sollozó, su cuerpo temblando contra el de él, mientras el calor de su pecho la reconfortaba. ¿Acaso todo había sido una pesadilla? ¿Acaso los milenios de sufrimiento en el infierno, la manzana, la caída de Lucifer y ella, acaso todo eso había sido solo un sueño febril, una premonición del futuro que nunca llegaría a pasar? Si era así, si el destino le estaba dando una segunda oportunidad, esta vez ella sabría qué hacer. Esta vez, no cometería los mismos errores. Esta vez, no se rebelaría, no buscaría una libertad que solo la había llevado a la soledad. Esta vez, aceptaría su lugar, aceptaría el amor que se le ofrecía, y encontraría la felicidad en la paz del Edén.
Pero, sin que ella misma se diera cuenta, esa misma actitud que la había llevado a la caída, esa ambición insaciable, ese deseo de más, de ser la dueña de su propio destino, volvió a florecer en su mente, como una mala hierba en un jardín perfecto. Pensamientos oscuros y tentadores comenzaron a filtrarse en su mente. ¿Y si no tenía que elegir? ¿Y si podía tenerlo todo? ¿Cómo tener a Adán y a Lucifer al mismo tiempo? ¿Por qué conformarse con uno cuando podía tener a los dos, la devoción y la ternura de Lucifer y la pasión ardiente y amor puro de Adán? E incluso Eva. ¿Por qué Eva tenía que ser su rival? ¿Por qué no atraerla a su pequeño grupo, crear un paraíso propio, libre de las reglas y las restricciones de los serafines? Sin embargo, esos pensamientos se detuvieron en seco al sentir una mano, suave y cálida, acariciando su mejilla con una ternura que la desarmó por completo. Lilith levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Adán. Él la contemplaba con una sonrisa que la hizo temblar. No había odio en su mirada, no había resentimiento por haberlo abandonado. Solo había amor, un amor puro y sincero que la envolvió por completo. Aquella simple sonrisa, tan llena de cariño y aceptación, le provocó un nudo en la garganta. Las lágrimas, que habían comenzado a secarse, volvieron a fluir con más fuerza. Se mordió el labio inferior hasta que el sabor metálico de la sangre llenó su boca, un recordatorio de su propia imperfección. ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Cómo podía estar considerando tales cosas, incluso en este paraíso recobrado? Adán era mejor que Lucifer. Él siempre lo había sido. Lucifer la había amado, sí, pero su amor había sido posesivo, lleno de rebelión y oscuridad. Adán, en cambio, la amaba por lo que ella era, sin pedirle que cambiara, sin obligarla a luchar contra su propia naturaleza. Su único error, el único error que había arruinado su vida, había sido ella misma. Ella había sido la causa de su propia caída, de su propio sufrimiento. Tal vez esta era una nueva oportunidad, una verdadera oportunidad para corregir sus decisiones, para redimirse de sus pecados. Y quizás evitarlo todo. Evitar el nacimiento del pecado, la creación de los demonios, el conflicto con los serafines, el castigo de Eva. Evitar el dolor, el sufrimiento, la desesperación que había marcado su existencia durante milenios. Adán, su voz, quebrada por la emoción, apenas audible, en verdad te amo, y lamento todo el daño que he causado, lo miró con una mezcla de amor y dolor, su corazón lleno de un arrepentimiento que la consumía. No pudo evitar recordar el momento en que había obligado a Eva a comer el fruto prohibido, el momento en que había sellado su destino. Las palabras de Adán, cargadas de odio y tristeza, cuando se había enterado de su traición, la habían destrozado. En ese momento, había comprendido por qué él la odiaba. Ella lo había traicionado de la peor manera posible, no solo a él, sino a todo lo que representaba. Tal vez, esta era una verdadera oportunidad para que él la perdonara, para que pudieran empezar de nuevo, para que pudieran construir un futuro juntos en este paraíso recobrado. Aunque, ella ya estaba manchada. Se había acostado con el causante de toda su miseria, con el ser que había corrompido el Edén y que había traído el pecado al mundo. ¿Cómo podía Adán amarla después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonarla por haberse entregado a su mayor enemigo? Todo a su debido tiempo, Lilith, susurró Adán, su voz comenzando a desvanecerse como un eco lejano. Lilith lo abrazó con más fuerza, rehusándose a soltarlo. No quería perder ese calor que había anhelado por milenios, ese calor que le recordaba la paz y la felicidad que había perdido. No quería volver a la oscuridad, a la soledad, a la desesperación del infierno. Su mente era un torbellino de emociones. Amor, odio hacia Adán, por haberla abandonado, por no haberla amado lo suficiente como para luchar por ella. Odio hacia sí misma, por haber sido tan débil, tan tonta, por haber desechado el mayor regalo que la vida le había entregado. Odio hacia Lucifer, por haberla tentado, por haberla llevado a la caída, por haberla corrompido con su pasión oscura. Odio hacia los serafines, por haber creado un mundo tan injusto, tan cruel, un mundo donde el amor no era suficiente para salvarla. Las lágrimas caían sin cesar, un río de dolor que no parecía tener fin. No podía evitar ese dolor que la perseguía desde el Edén, ese dolor que se había convertido en una parte de ella, en una cicatriz que nunca sanaría. ¿Por qué debía seguir sufriendo? ¿Por qué el destino era tan cruel con ella? Mientras permanecía allí, abrazada a Adán, el Edén comenzó a romperse lentamente. No fue un terremoto repentino, sino una fragmentación sutil, como si el mundo mismo se estuviera deshaciendo. Fragmentos de cielo azul, de hojas comenzaron a desprenderse y a caer, fragmentándose como vidrio.
No era por él, no era por Adam, sino por lo que ella misma había destruido. Por el amor que no supe reconocer, por la paz que confundí con aburrimiento, por el amor que tomé como obediencia, por la seguridad que tomé como simple rutina. En ese instante, comprendió que el amor no siempre es un fuego que arde sin control, una pasión que te consume. A veces es una brasa tibia y constante, que te envuelve, te sostiene y te protege. Y ella, cegada por la absurda idea de que debía sentir más, vivir más, de que la felicidad estaba en la rebelión y en la oscuridad, terminó desechando el mayor regalo que la vida le había entregado. Cuando abrió los ojos, Adam ya no sonreía. Su expresión era de una profunda decepción. No había odio en su mirada, no había resentimiento. Solo una profunda tristeza, una tristeza que la golpeó con más fuerza que el puñetazo que él le había dado la última vez que se vieron. Aquel golpe físico había sido doloroso, sí, pero no había sido nada comparado con el dolor de verlo decepcionado de ella. Solo, quiero ser amada, susurró, tomando sus mejillas entre sus manos, desesperada por encontrar una pizca de ese amor que le había mostrado antes. Pero, en ese instante, Adam se rompió en pedazos de cristal. Se desintegró ante sus ojos, convirtiéndose en una lluvia de fragmentos brillantes y fríos que cayeron sobre el pasto, desapareciendo en la nada. Lilith retrocedió, horrorizada, mientras el Edén se desmoronaba a su alrededor. El cielo azul se volvió negro, las hojas verdes se marchitaron, el pasto vibrante se convirtió en cenizas. Bajo aquellos fragmentos, donde antes había estado Adam, emergió Lucifer. Llevaba su atuendo blanco y rojo, y su sonrisa, esa sonrisa que ella tanto había amado, esa sonrisa que la había enamorado por primera vez, estaba en su rostro. Sin embargo, esa sonrisa no tenía el calor que ella recordaba. No era una sonrisa de amor, de complicidad, de pasión. Era una sonrisa fría, calculadora, una sonrisa que la llenó de miedo. Y entonces, tan pronto como apareció, se acercó lentamente hacia ella, dejando a Lilith y él en la oscuridad. Ahora sentía frío. Un frío glacial que la penetraba hasta los huesos, un frío que parecía consumirla desde adentro. Pero no era solo el frío del ambiente. Era un frío que la asfixiaba, un frío que la privaba de aire, que la hacía sentir como si estuviera a punto de ahogarse. Cuando Lucifer la besó, en el momento de su caída, aquel contacto había estado cargado de una extrañeza para ella. Ella lo había amado, sí, pero su amor siempre había estado teñido de rebelión, de oscuridad, de un deseo de desafiar a Dios. Y cuando él la había besado, ella había sentido esa oscuridad, esa rebelión, ese deseo de desafiar a Dios. Pero también había sentido una extrañeza, una sensación de que algo no estaba bien, de que este no era el amor que ella había estado buscando. ¿Acaso nunca supo lo que era el amor? ¿Acaso su amor por Adam había sido solo obediencia, respeto disfrazado de afecto? ¿Acaso su amor por Lucifer había sido solo rebelión, pasión disfrazada de libertad? Tal vez, ese fue su error, confundir amor con obediencia, respeto con libertad. Tal vez ella nunca había sabido lo que era el amor verdadero, el amor puro y desinteresado que Adam le había ofrecido, el amor que ella había desechado en su búsqueda de algo más. Sus ojos se abrieron. La calidez dorada, la sonrisa de Adam, todo había desaparecido. Ante ella, se extendía el mismo techo rojo monótono de su habitación en el infierno. El sonido de los lamentos y los gritos de los condenados llenaba el aire, reemplazando el canto de las aves y la melodía de la voz de Adam. Lentamente, Lilith se abrazó a sí misma, sus brazos rodeando su cuerpo como si trataran de protegerla de la oscuridad que la envolvía. Se mordió el labio inferior, con más fuerza que antes, hasta que el sabor metálico de la sangre llenó su boca, un recordatorio de su propia imperfección y de su eterna soledad. Su mirada, llena de una tristeza profunda y una desesperación silenciosa, buscaba ese calor perdido, ese amor que había desechado, ese paraíso que había perdido para siempre. La frágil burbuja de silencio en la que Lilith intentaba recomponer los pedazos de su mente se rompió de golpe. No hubo una transición suave, sino el estrépito de la realidad invadiendo su santuario. La pesada puerta de su dormitorio se abrió de par en par, dejando pasar una silueta brillante, estridente y desbordante de una energía que, en ese preciso momento, a Lilith le resultó insoportable. Lucifer entró casi danzando, con una enorme y teatral sonrisa dibujada en el rostro, sosteniendo con elegancia una botella de champán que ya goteaba condensación fría sobre la lujosa alfombra. Adivina quién mató a casi todos los humanos de la Tierra.
canturreó el rey del infierno, modulando su voz con un tono juguetón, casi infantil, como si estuviera anunciando una travesura divertida o el mejor de los chistes. Lilith, que aún sentía el sabor amargo de la sangre en su labio y el frío del Edén roto en el pecho, lo miró con una expresión completamente desconcertada. La desconexión entre su tormento interno y la algarabía de su esposo era tan grande que tardó unos segundos en reaccionar. Lentamente, se puso de pie. Sus ojos, por lo general entornados con misterio y soberbia, se abrieron por completo, fijos en la figura de su marido. ¿Tú? Preguntó la reina rubia, con la sorpresa congelada en las facciones y la voz atrapada en la garganta. Por un microsegundo, el pulso de Lilith se aceleró de una forma espantosa. ¿Acaso Lucifer finalmente lo había logrado? ¿Había desatado su furia contra la creación del Altísimo para demostrar su punto? Si él había destruido a la humanidad, las repercusiones celestiales serían inimaginables. Esto no podía estar más jodido. El delicado equilibrio del cosmos se vendría abajo. Sin embargo, el torbellino de sus pensamientos catastróficos se detuvo en seco al escuchar la respuesta, que llegó acompañada del sonido seco y festivo del corcho al salir volando. Me siento halagado, querida, pero no. Fueron los ángeles. Respondió Lucifer, abriendo los brazos en un gesto dramático mientras el champán espumoso se desbordaba por el cuello de la botella. De repente apareció un montón de pecadores en las puertas del reino. Me acerqué a preguntarles qué demonios había pasado, y resulta que los ángeles inundaron la tierra. Con un dinamismo casi febril, Lucifer se acercó a los grandes ventanales del dormitorio. Con un movimiento rápido de sus manos, abrió las pesadas cortinas de par en par, permitiendo que la cruda luz carmesí del infierno inundara la habitación. Abajo, en los valles y avenidas del orgullo, se extendía una marea demoníaca incalculable. Una multitud interminable de almas recién caídas, todos con apariencias monstruosas, se arrastraba torpemente en dirección a la ciudad. «Miren eso. Nuestra población está en auge», exclamó Lucifer, dando una pequeña vuelta sobre sus talones y soltando una risita encantada. «Nunca habíamos tenido tantos pecadores. Es magnífico». Lilith observó cómo su esposo daba un par de pasos de baile, balanceando la botella, contagiado por el júbilo de ver a esos pequeños y deformes monstruos marchar hacia su nueva metrópolis. Para él, eran lienzos en blanco. Para ella, eran el recordatorio viviente de una tragedia global. ¿Y tener más pecadores es algo bueno?, musitó Lilith, arrastrando las palabras. Dejándose llevar por un agotamiento mental que le pesaba en los huesos, avanzó cojeando sutilmente hacia una mesa cercana y se dejó caer contra el borde, sosteniendo su cabeza con una mano. «Por supuesto que sí. Le están dando un uso real a mi ciudad», afirmó Lucifer, inflando el pecho con un orgullo casi paternal mientras contemplaba los edificios resplandecientes. Sabía que hacerla más grandiosa, más brillante y llamativa atraería a más gente. El diseño urbano del infierno es impecable. «Cariño, ellos no eligieron venir aquí», replicó Lilith con una voz cargada de un cansancio histórico. Con movimientos lentos y calculados, estiró el brazo hacia un botellón de vino oscuro que descansaba sobre la mesa. Sin molestarse en buscar una copa, retiró el tapón y comenzó a beber directamente del envase, tragando el líquido espeso con la desesperación de quien intenta ahogar un incendio interno. «Bueno, tal vez no todos», titubeó Lucifer, perdiendo por un instante el impulso de su alegría. Se rascó la nuca con timidez, volviendo la mirada hacia la ventana para observar la desconcertante variedad de criaturas, almas corruptas y formas grotescas que ahora poblaban sus calles. «Ninguno de ellos eligió venir aquí», lo interrumpió Lilith, tajante, bajando el botellón con un golpe sordo. Hizo una pausa dramática, limpiándose la comisura de los labios con el dorso de la mano, y reformuló su pensamiento con amargura. «Bueno, tal vez sus acciones los trajeron, pero nadie desea el infierno hasta que ya está quemándose en él». «Ah. Este es solo el primer paso», declaró Lucifer, recuperando la compostura y adoptando una seriedad inusual. Desvió la vista de la ventana y sus ojos amarillos se clavaron en la pared, donde colgaba un dibujo rústico, un bosquejo hecho con trazos apresurados pero cargados de una alarmante intención bélica. El dibujo lo retrataba a él, imponente, liderando una legión inmensa de demonios y overlords, alzando sus armas y asaltando las mismísimas puertas doradas del cielo. «La gente hablará de mi utopía», continuó el rey, su voz adquiriendo un eco más profundo. «Solo tengo que hacer la ciudad aún más grandiosa. Con el tiempo, y quién sabe, tal vez esta vez las cosas sean diferentes.
De todas formas, retomó, forzando su característico tono alegre y restándole importancia a la gravedad de sus palabras, con una población tan absurdamente grande, ni siquiera los exorcistas del cielo podrían exterminarlos a todos en meses. Por fin tenemos una base demográfica estable para poner a prueba el verdadero potencial de la ciudad. Lilith lo observó desde la penumbra de la mesa, con una profunda amargura reflejada en sus ojos claros. Desde la distancia, podía ver con total claridad que su esposo no había abandonado en absoluto la peligrosa fantasía de una rebelión armada contra el cielo. Lo irónico, lo que verdaderamente le retorcía las entrañas, era que ella misma había sido la mente detrás de esa idea en los inicios de los tiempos. Ella había sembrado la semilla de la resistencia, pero tras ver los primeros y brutales exterminios, tras comprender el costo de desafiar el poder divino, la había descartado por completo. Pero Lucifer no. Lucifer seguía atrapado en su bucle de orgullo herido. Lilith suspiró, tomando otro trago largo del botellón. Lo único reconfortante de toda aquella locura era su propia resolución. Si él decidía marchar hacia su propia destrucción, ella no se movería. Se quedaría en el infierno, observando desde un trono vacío el colapso de su imperio, manteniéndose estrictamente neutral. No volvería a caer por los sueños de otro. Mientras tanto, en las altas esferas del cielo, el ambiente era radicalmente distinto. Después de que el cuerpo médico celestial diera de alta a Adán tras una serie de revisiones post-consecuencias del diluvio, el primer hombre se dirigió de inmediato a su residencia oficial. Sus pasos eran pesados, cargados de una tensión que su vestimenta apenas lograba disimular. Al entrar a sus aposentos, se encerró en el baño. Necesitaba quitarse de encima el olor a ozono, a agua estancada. Se dio una ducha larga, dejando que el agua fría golpeara su nuca, pero el frío no lograba disipar la bruma de su mente. Al salir, envuelto en una densa nube de aire frío, se apoyó contra el lavabo de mármol y levantó la vista para mirarse en el gran espejo de plata. Frente a él estaba el reflejo esperado, un hombre de complexión imponente, de barba cuidada y facciones divinas, el arquetipo del líder y el guerrero perfecto. Un hombre que, en los registros del cielo. Pero, a medida que el aire frío se disipaba, el reflejo comenzó a parpadear, a distorsionarse de una forma escalofriante. ¡Qué mierda!, exclamó, retrocediendo un paso, con el corazón dándole un vuelco violento. La superficie plateada ya no mostraba al primer hombre. En su lugar, el espejo reflejaba un cuerpo anterior, una identidad que no pertenecía a este plano místico. Era el reflejo de un joven con anteojos, de hombros caídos y una expresión de cansancio infinito, patética y mundana. Una proyección de una vida pasada, de un ser atrapado en un molde que no era el suyo. Frunció el ceño con una furia ciega, sintiendo cómo el pánico se transformaba instantáneamente en pura ira. Sin pensarlo, lanzó un puñetazo brutal directamente contra el centro del espejo. El impacto resonó en todo el baño. La plata y el vidrio se fracturaron en 1000 líneas. La mayoría de los cristales cayeron al suelo con un tintineo estridente, mientras que otros quedaron incrustados en el marco de madera tallada. De sus nudillos, abiertos por el impacto, comenzó a brotar una línea delgada de sangre dorada y brillante. ¿Quién eres? En realidad, ¿quién es el que está habitando ese cuerpo? ¿Eres verdaderamente Adán?, susurró una voz distorsionada, nacida de las mismas grietas del espejo roto. El hombre observó con los ojos abiertos de par en par. En los fragmentos que aún colgaban del marco, la imagen agrietada de Adán, la versión original del Edén, lo miraba con una expresión juzgadora, fría, acusándolo de ser un usurpador, una anomalía. En un arranque de furia incontrolable, sordo a cualquier lógica, soltó un segundo puñetazo contra el marco, moliendo los últimos restos de vidrio hasta reducirlos a polvo y astillas. Ya no quedaba nada que pudiera reflejar una sola imagen. No había rostros, no había anteojos, no había original. Solo vacío. Yo soy Adán, musitó entre dientes, respirando de forma entrecortada. Abrió el grifo del lavabo y colocó sus manos bajo el chorro de agua fría. Observó en silencio cómo el agua transparente se teñía de un amarillo pálido, mientras la sangre de sus nudillos era arrastrada de forma hipnótica hacia el desagüe. Señor, ¿estás bien?, la voz preocupada de Lute llegó desde el otro lado de la puerta del baño. El sonido del cristal rompiéndose con tanta violencia la había alertado, y sus pasos rápidos indicaban que estaba a punto de tirar la puerta abajo para asegurar el perímetro. No ocurre nada, Lute. Solo estaba descargando un poco de ira acumulada, expresó Adán, forzando su habitual tono animado y estridente.
cerró el grifo con un movimiento firme y tomó una toalla para secarse las manos con brusquedad. Detrás de la puerta, Luce apretó los dientes, sosteniendo su empuñadura. Sabía perfectamente que su comandante estaba furioso con las altas esferas, especialmente con las decisiones de los serafines respecto al manejo de la Tierra, pero no había imaginado que su frustración alcanzara un nivel tan destructivo. Soltó un suspiro pesado, cruzándose de brazos, decidiendo darle su espacio. Los días posteriores a la gran inundación terrenal fueron un caos logístico en las llanuras celestiales. Cientos de niños humanos que habían muerto en el cataclismo llegaron a las puertas del cielo desorientados y asustados. El Consejo Celestial, ralentizado por su propia burocracia y la culpa silenciosa de sus líderes, tardó un tiempo considerable en organizar un plan de alojamiento adecuado para las pequeñas almas. En ese escenario, Adam y su escuadrón de exorcistas se convirtieron en la pieza clave de la operación. Mientras que las guerreras aportaban la fuerza física para mover suministros, levantar viviendas temporales y organizar las filas, Adam servía como una presencia extrañamente tranquilizadora. Para los niños, él era la figura definitiva, el padre de la humanidad. En cuestión de pocos días, gracias a ese despliegue, cada uno de los pequeños fue reubicado en un hogar bendecido. Adam se encontraba de pie en medio de una de las plazas principales de la extensión celestial, observando el proceso. A lo lejos, varios ángeles ganadores recibían en sus brazos a bebés de almas puras. Lo trágico de la escena era que ninguno de esos niños, ni de los adoptantes, sabía la verdad oculta tras las decisiones de los altos mandos. La narrativa oficial era perfecta. La inundación había sido un lamentable desastre natural en el mundo mortal. Pobres ingenuos. Desde su altercado en el espejo, la relación de Adam con los serafines había decaído drásticamente. La confianza que antes parecía inquebrantable ahora no era más que una mera ilusión. Dejando de lado sus sombríos pensamientos, la mirada de Adam se clavó en un rincón del patio de acogida. Algo llamó su atención de inmediato de entre la multitud de infantes. Una pequeña niña resaltaba sobre los demás de una forma casi magnética. Tenía un cabello de un blanco níveo y purísimo que contrastaba con su entorno, y una piel de una tonalidad pálida oscura que recordaba a la porcelana más fina. Sin pensarlo dos veces, Adam se abrió paso entre la multitud con una sonrisa afable. Se agachó, extendió sus grandes brazos y cargó a la criatura. Al sentir el contacto, le sonrió con total calidez y, con un movimiento sutil pero decidido, la separó del grupo principal de niños, cobijándola contra su pecho. El afecto genuino y la seguridad que emanaba del primer hombre provocaron un efecto inmediato en la pequeña. La niña se aferró con fuerza a sus ropajes, negándose rotundamente a soltarse de sus brazos. Mientras la sostenía, sintiendo el pequeño peso de su cuerpo, Adam experimentó una extraña epifanía. Habían pasado tantos milenios interpretando un papel, que por primera vez sentía que estaba actuando como un verdadero padre. La mayoría en el cielo lo llamaba con ese título por pura teología, pero él sabía en sus fueros internos que no se lo merecía. No había sabido proteger a sus primeros hijos, no había sabido guiar a su descendencia. Era normal, él no era perfecto, aunque el mundo entero se empeñara en verlo como un ser impecable. En sus recuerdos difusos de la serie original que alguna vez conoció en su otra existencia, la historia de Baguhi era vaga. Solo se entendía que había sido una exorcista más, una de sus mejores guerreras que terminó cayendo en desgracia. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Él no la criaría para ser un peón desechable. La haría completamente devota a él desde el principio. Se aseguraría de que, cuando llegara el momento de la verdad, ella nunca dudara de sus órdenes. Observó el rostro de la pequeña, que aún estaba bañado en lágrimas secas, con los ojos reflejando el miedo y la incertidumbre de haberlo perdido todo en la tierra. A pesar del caos que los rodeaba, Adam suavizó sus facciones y le susurró palabras tranquilizadoras al oído. Ahora estás a salvo, nena. Estás conmigo, y yo voy a cuidar de ti, dijo, acariciando el cabello blanco de la niña con una amplia sonrisa que mostraba sus dientes. La pequeña, buscando refugio, se hundió aún más en la tela de su vestimenta. Ella no tiene nombre, la voz de Será, la segunda mayor serafín, interrumpió abruptamente el momento. Al escuchar esa voz, la expresión de Adam cambió de inmediato. Un marcado ceño fruncido apareció en su rostro. Arqueó las cejas con fastidio y soltó un suspiro pesado antes de girarse para encarar a la imponente mujer alada. Vaya desgracia, declaró el hombre, afilando su mirada hacia la gran serafín, mostrando su desdén sin filtros.
Sí, explicó Será, bajando la mirada con una tristeza genuina en su rostro. Sus padres mortales la usaban como una simple moneda de cambio antes de que el diluvio limpiara la tierra. Ni siquiera se molestaron en darle un nombre antes de perecer. Así de hondo ha calado el pecado en tus descendientes, Adán. Al escuchar el sermón moralista de Será, Adán no mostró la menor reacción de arrepentimiento o sorpresa. Solo soltó un bufido de molestia. Para él, eso era solo otra prueba de que la humanidad se había ido al carajo en su ausencia, y sabía que lo que vendría en el futuro, guerras, pestes y autodestrucción, sería mucho peor. Decidido a cortar la conversación y a ignorar olímpicamente la presencia de la perra de Será, desvió la mirada hacia una de sus exorcistas más cercanas siendo su primogénita. A ver, Aklima. ¿Por qué no le pones tú un nombre? Propuso de golpe, lanzándole una mirada pilla a la guerrera castaña. ¿Yo? Preguntó Aklima, señalándose el pecho con el dedo índice, completamente sorprendida y confundida. Siempre era Adán quien nombraba absolutamente todo, desde las armas hasta los rangos, literalmente todo. Sí, ¿por qué no? Digo, de seguro debes ser muy buena en eso, añadió Adán con una sonrisa, restándole importancia al asunto con un gesto de la mano. Después de todo, yo te di un nombre a ti, al igual que a la mayoría de tus hermanas. Míralo como un pequeño regalo de mi parte. Te doy el privilegio de nombrar a una criaturita del Señor. Obviamente se estaba arriesgado a que el nombre de la amante de la hija de Lucifer cambiara, pero obviamente le podría su nombre original, solo quería joder un poco a su hija. Aklima comenzó a sudar frío. No había tenido la responsabilidad de nombrar a absolutamente nada desde el día de su muerte terrenal, y de pronto su padre le pedía decidir la identidad de alguien para el resto de la eternidad. Era demasiada presión psicológica. No, balbuceó la joven, rascándose la cabeza con nerviosismo mientras el sudor le corría por las sienes a mares. Sintiéndose acorralada por las miradas de sus compañeras, su cerebro entró en pánico y su boca se movió antes de que pudiera procesarlo. Vagina. Exclamó con fuerza, adoptando de inmediato una expresión de profundo arrepentimiento e inseguridad. El silencio que se formó en la plaza fue absoluto. Absolutamente todos los presentes, desde los ganadores civiles hasta las exorcistas, la miraron estupefactos, completamente incrédulos por la atrocidad que acababa de salir de su boca. El rubor le subió a Aklima a las mejillas de golpe, tiñendo todo su rostro de un rojo encendido. No jodas, murmuró Lute en voz baja, rompiendo el hielo. Le dio una fuerte palmada en la espalda a su compañera mientras una sonrisa burlona comenzaba a expandirse por su rostro. Cierra el hocico. Perra, gruñó Aklima entre dientes, enterrando la cara entre sus manos mientras sus orejas parecían echar humo de la vergüenza. Adán guardó silencio por un segundo, asimilando la palabra, hasta que la repetición mental del nombre rompió su compostura por completo. Puf. Ja. No, espera. ¿Qué mierda? Me estás jodiendo. Ja. Adán estalló en una carcajada estruendosa, tan fuerte que tuvo que doblarse un poco y sostenerse el estómago con la mano libre. ¿Qué clase de jodida mamada es esa? Ja. La risa ruidosa y contagiosa de su padre resonó por todo el patio. La pequeña niña que cargaba en brazos, al ver el despliegue de alegría y los movimientos de Adán, pareció contagiarse de la vibración y comenzó a soltar pequeñas risitas inocentes, ajena al significado real de la palabra. La burla descontrolada de su padre hizo que Aklima deseara con todas sus fuerzas que las nubes celestiales se abrieran y se la tragaran viva. Jeje, dijo Adán, respirando hondo y tratando de detener su ataque de risa mientras se erguía de nuevo. Parece que todos aquí escuchamos como la mierda hoy, porque ahora que lo pienso detenidamente, Aklima en realidad dijo Baggie, ¿no es así? ¿Sí? Eso mismo. Es que me mordí la lengua justo antes de terminar la palabra. Afirmó Aklima a toda velocidad, aferrándose desesperadamente a la salida de emergencia que su padre le estaba ofreciendo para salvar el poco honor que le quedaba. Claro que sí, señorita, lo que usted diga, añadió Harper desde la fila trasera, rodando los ojos con ironía, lo que le valió una mirada asesina y fulminante por parte de su avergonzada superior. Pero es obvio que la comandante dijo vagina, respondí Derpy con un signo de interrogación en su cabeza, mientras sus hermanas asilados se aguantaban las risas por lo lenta que era la rubia. Ah, cállate Derpy, exclamó Aklima con cabeza grande hacia la rubia, quien se encogió por el tono alto. Bueno, pero no te enojes, murmuró Derpy con tristeza. Adán ignoró las quejas secundarias.
Levantó a la niña a la altura de sus ojos, sosteniéndola firmemente por las axilas. Miró fijamente esos grandes ojos oscuros llenos de inocencia y, con una sonrisa genuina y divertida, selló su destino. Bienvenida a tu nuevo hogar, Bangie. Te volveré una de las nuestras, la mejor de todas. Los ojitos de la pequeña se abrieron de par en par, fijos en el primer hombre, como si en su limitado entendimiento infantil comprendiera la magnitud y el peso de esa promesa. Lentamente, la pequeña estiró una de sus manitas y tocó con timidez la mejilla de Adán, mostrando una confianza tan pura y absoluta que logró calentar el frío corazón del hombre. La presencia de la pequeña Bangie se había transformado, casi sin quererlo, en la distracción perfecta para Adán, mientras sus alas continuaban en ese lento y frustrante proceso de recuperación. El primer hombre pasaba las jornadas de su convalecencia mostrándole a la niña las maravillas más deslumbrantes de la tierra celestial. La llevaba a probar nuevos y exóticos sabores de frutas benditas, a pasear por jardines de una exuberancia que desafiaba la lógica mortal, y a descansar junto a arroyos tan cristalinos. Lute, siempre atenta, marchando un paso por detrás como una sombra armada, asumía con naturalidad el papel de guardiana implacable. Velaba con ojo avizor por la seguridad de la criatura, pero también comenzaba a inculcarle, con disciplina militar, las habilidades básicas necesarias para prosperar y ganarse un lugar de respeto en su nuevo y competitivo hogar. La agenda de entretenimiento que Adán diseñó para la pequeña no conocía límites. Incluso la había llevado en un viaje oficial a Nebulópolis, la majestuosa ciudad flotante entre las nubes, donde Bangie se había divertido como nunca antes, corriendo entre los pasillos dorados. Esa se convirtió rápidamente en su actividad favorita. También visitaron el gran zoológico celestial, un santuario inmenso donde, además de los animales comunes y corrientes que poblaban la Tierra actual, deambulaban colosales dinosaurios y bestias prehistóricas, que el creador había decidido conservar en allí. Sin embargo, el destino final de aquel itinerario no fue un parque de juegos, sino el austero y ruidoso campo de entrenamiento de las fuerzas exorcistas. Allí, sentado en el suelo de piedra junto a ella, Adán le enseñó los fundamentos básicos para empuñar y disparar una pistola de fuego sagrado. Le di. ¿Viste eso, papá? Le di. Exclamó Bangie, dando pequeños saltos de pura emoción miliciana tras haber acertado directamente en el centro del blanco de madera. Su cabello blanco y sedoso estaba completamente desparramado sobre su rostro, alborotado por la violenta onda de choque y el retroceso del arma de cañón corto. El hombre soltó una carcajada ronca y genuina que resonó en todo el búnker. La tomó por la cintura, la levantó por encima de su cabeza con facilidad y exclamó con orgullo: «Así se hace, Bangie. Ja ja ja. Esa es mi chica. Ningún maldito pecador va a poder detenerte jamás». Le sonrió con una mueca de complicidad, jugando a balancearla en el aire antes de volver a bajarla. Cualquier observador externo, especialmente alguno de los moralistas serafines, diría que lo que Adán estaba haciendo con la niña era una manipulación psicológica en toda regla, moldeando una mente infantil e inocente para inyectarle sus propios ideales de violencia y superioridad bélica. Pero a él eso le importaba un soberano carajo. Lo único que realmente le interesaba en su nueva existencia era garantizar la seguridad absoluta del cielo, consolidar su propia supervivencia y, por supuesto, asegurar sus propios intereses. Si para ello debía criar a la guerrera perfecta desde la cuna, lo haría sin parpadear. Las risas agudas de la niña resonaban con eco en el polígono de tiro mientras el hombre, con total parsimonia, le entregaba un nuevo cargador y otra arma cargada, indicándole con el dedo el siguiente grupo de objetivos: siluetas de metal pintadas con las formas grotescas y astadas de los demonios del foso. La energía y la alegría un tanto retorcida de ambos terminó contagiando la atmósfera pesada del campo de entrenamiento. A unos metros de distancia, Lute se mantenía firme en su posición de firmes, observando la escena con una extraña e inusual mezcla de estricta vigilancia y una inesperada nostalgia de su niñez. En un rincón apartado del graderío, Aklima aterrizó suavemente, recogiendo sus alas blancas con un movimiento elegante. Se paró justo al lado de Lute, cruzándose de brazos mientras fijaba sus ojos en la línea de fuego. «Parece que esos dos se llevan verdaderamente bien», comentó Lute en voz baja, manteniendo la mirada al frente, fija en los movimientos de su señor, sin voltear a ver a su hermana mayor. «¿De verdad te sorprende? Papá siempre fue genial con los niños». «Tiene ese don, supongo», respondió Aklima, esbozando una sonrisa nostálgica que no llegó a ocultar una sombra de tristeza en sus facciones.
Tras un breve y denso silencio, roto solo por las detonaciones distantes de los disparos de Baggie, Lute se tensó sutilmente. Dejó salir la curiosidad que le venía carcomiendo el pecho desde hacía días y se atrevió a preguntar en un susurro. Dime una cosa, Aklima, ¿Eva fue una buena madre con ustedes en los viejos tiempos? La albina mostró una genuina y rara curiosidad en su pregunta. Aklima vaciló notablemente antes de contestar. Desvió la mirada hacia el suelo, jugando con la empuñadura de su daga celestial, ordenando sus recuerdos antes de hablar. Cuando papá estaba cerca, sí, lo era. Era la madre perfecta. Siempre estaba mimándolo a él, cubriéndolo de atenciones, y a nosotros nos llenaba de caricias. Claro, añadió Aklima, endureciendo la voz, todo eso funcionaba a la perfección siempre y cuando ninguno de nosotros se acercara demasiado a papá, o mostrara más cariño y devoción por él que ella misma. El ceño de la joven castaña se frunció notablemente y sus nudillos se volvieron blancos al apretar el puño con fuerza contenida. Pero cuando él no estaba, Dios, cuando él se iba de campaña o de viaje, era como si se transformara por completo. Se volvía una mujer distante, fría, sumamente irritable. Cumplía con las tareas de la casa y el cuidado del pueblo de forma mecánica, sin dirigirnos la palabra más de lo necesario y casi nunca, ni una sola vez, sonreía. Pero en cuanto papá regresaba, ella cambiaba al instante. Volvía a ser todo sonrisas, risas falsas y dulzura, como si los días de abandono y silencio nunca hubieran existido. Aunque, si te atrevías a pasar tiempo a solas con él, estallaba en unos celos que rozaban la locura. Aklima soltó un suspiro amargo, dejando que los recuerdos de los primeros siglos de la humanidad la inundaran. A veces usaba la manipulación emocional. Lo hacía sentir terriblemente culpable por salir, recordándole lo sola que se quedaba o reclamándole que ya no pasaban suficiente tiempo a solas como en el principio, todo para obligarlo a quedarse en casa. Creo que papá, en el fondo, sí se daba cuenta de sus juegos mentales, pero aún así cedía y le daba caprichos para mantener la fiesta en paz. Recuerdo una vez, justo después de que papá volvió de un largo viaje de investigación. Mi hermano Seth quería invitarlo a pescar al río para mostrarle sus avances, pero mamá se inventó un recado absurdo e inexistente en el otro extremo del valle solo para mandar a Seth lejos y quedarse con la atención exclusiva de papá. Lo mismo ocurrió con el resto de mis hermanos y hermanas. Nadie podía competir con ella. Lute escuchó cada palabra con una atención chismosa. Su mirada se volvió sumamente seria y pensativa, procesando la dinámica interna de la primera familia. Debe haber sido mentalmente agotador para ella, tener que ajustar e impostar su comportamiento siempre en función de lo que Adán hacía o dejaba de hacer, analizó Lute con frialdad. No tienes ni la maldita mitad de la idea de lo que era vivir ahí, sentenció Aklima con dureza. Con ella, cuando papá no estaba en el mapa, todos nosotros teníamos que caminar constantemente sobre cáscaras de nuevo para no desatar su furia. Y casi siempre, por alguna razón que jamás logré comprender, su enojo y sus castigos más severos iban dirigidos hacia mí, como si tuviera un problema personal en mi contra. Yo fui la única de todos mis hermanos que lo notó desde el principio. En sus ojos había un odio puro hacia mi persona que me lava la sangre. Pero lentamente, con el paso de los siglos y viendo cómo se mueve el mundo, creo que finalmente lo voy entendiendo. Siempre me dijeron que, de todas las hijas, yo era la que más me parecía físicamente a mi madre. Era un reflejo vivo de ella, y tal vez ella, en su retorcida inseguridad, temía con locura ser reemplazada. ¿Quién sabe? En otro sector de los distritos residenciales, la tranquilidad de la tarde se veía interrumpida por una insistencia persistente. Emily, la joven y entusiasta Serafín, continuaba con su cruzada personal de atención médica no solicitada. Por favor, Adam. Solo déjame masajearte las alas un poco. Rogó la pequeña Serafín, balanceándose sobre la punta de sus pies mientras, con timidez pero determinación, acercaba sus manos a las articulaciones de las alas doradas del hombre. Mientras tanto, Adam se encontraba recostado en su sillón, observando de reojo cómo Baggie intentaba, con una concentración admirable, lanzar un dardo hacia una diana colgada en la pared opuesta. Ahora mismo se estaba tomando el tiempo de enseñarle a la pequeña algunos de sus pasatiempos mundanos favoritos de su vida anterior. Sin embargo, su momento de relajación merecida se veía constantemente saboteado por la presencia de Emily. Por más que intentara ignorarla o cambiar de tema, la Serafín menor siempre encontraba la forma sutil de sentarse a su lado, buscando su aprobación. Sin paciencia para diplomacias, Adam se expresó con su habitual tono desinteresado y francamente molesto.
Por milésima vez en el día, Emily, púdrete. ¿Que no entiendes la palabra púdrete? Soltó con un gruñido áspero. Luego, desvió la mirada hacia la niña que estaba en su regazo y cambió su expresión por una sonrisa burlona. Oye, Baghie, tú sí sabes lo que significa eso, ¿verdad? Baghie se volteó hacia ellos, mostrando una sonrisa adorable, completamente ajena a la carga de la grosería, e infló sus mejillas con inocencia infantil mientras sostenía otro dardo. Púdrete. Significado de que te vayas a la mismísima mierda, repitió la niña con una voz cantarina y tierna, justo antes de lanzar el dardo y dar casi en el blanco que casualmente tenía un dibujo mal hecho de Lucifer. Emily tragó saliva de golpe, sintiendo un nudo amargo en la garganta. Por un segundo, tuvo unas ganas inmensas de romper a llorar ahí mismo ante la tremenda falta de respeto y el rechazo constante del primer hombre, pero se tragó las lágrimas con valentía, guardando ese dolor para cuando estuviera sola en su habitación por la noche. Tenía que ser fuerte. De alguna manera, se juró a sí misma que conseguiría el perdón y el afecto de Adam, sin importar cuánto tuviera que rebajarse. Pero Adam, no estás bien, exclamó Emily, uniendo sus manos en un gesto de súplica casi desesperada. Aún no puedes volar como lo hacías antes de la crisis, y ya ha pasado un mes entero desde el incidente. El hombre rodó los ojos con una molestia evidente, llevándose una mano a la sien para masajearse el incipiente dolor de cabeza que la voz chillona de la chica le provocaba. Dejó salir un suspiro cansado. Tú ya sabes perfectamente la mierda de diagnóstico que dio Rafael, ¿o no? Dijo que con el tiempo y el reposo todo se arreglará. Así que lo único que tengo que hacer es descansar y no hacer nada, así que lárgate de mi puta vista. Su advertencia final sonó como un gruñido animal que hizo retroceder a la joven. ¿Y si algo sale mal en el proceso? ¿Y si realmente necesitas ayuda especializada y tu orgullo no te deja ver de nuevo el peligro? Insistió ella, llegando al extremo de arrodillarse seguido de abrazar su pierna, buscando desesperadamente contacto visual. Adán soltó un suspiro largo y áspero, tomándose la cabeza entre las manos. La insistencia patológica de la Serafín lo estaba estresando a niveles alarmantes, lo cual iba completamente en contra de lo estipulado para su día de descanso de toda la mierda política que había ocurrido con el diluvio. No estaba de humor para encabronarse con una niña. Decidió aplicar la ley del hielo, ignorándola por completo, esperando que se rindiera por resignación y se marchara por su propio pie. Sin embargo, Emily se mantuvo firme en su lugar, mirándolo con ojos tristes pero fijos, como una estatua de la culpa. El hombre maldijo internamente. No podía seguir aguantando esa tensión en su propio cubil. Fue entonces cuando se le encendió el foco y una idea conveniente cruzó su mente. Bueno, ya que tantas ganas tienes de venir a romperme las pelotas esta tarde, resulta que sí hay algo específico en lo que podría serme de utilidad, dijo Adam, modulando su voz para no mostrar ni la más mínima emoción o entusiasmo, manteniendo una neutralidad fría. Lo que sea. Pídeme lo que quieras. Se animó Emily de inmediato, transformando su rostro con una enorme sonrisa radiante de alegría y renovada esperanza. Adán señaló con el pulgar a la pequeña Baghie, quien seguía concentrada lanzando dardos desde su regazo. ¿Podrías llevarte a la niña y cuidarla por un rato? Me gustaría tener un tiempo a solas en mis aposentos privados con mis chicas, soltó con una ligera mueca. Aunque adoraba la compañía de Baghie y el proceso de entrenarla, la cría resultaba ser sumamente pegajosa en el día a día, y él necesitaba con urgencia pasar un rato libre con el grupo de Reese y sus hermanas para desestresarse por completo de las tensiones acumuladas y sacar un poco del estrés que traía encima. Emily sonrió de forma genuina, complacida con la tarea, y tomó con delicadeza a la niña en sus brazos. Baghie, acostumbrada a los mimos del entorno, se rió suavemente y estiró su manita para acariciar la mejilla de la Serafín. Al recibir ese contacto tan puro, Emily sintió una calidez inesperada y profunda expandirse por su pecho, como si un instinto protector y maternal largamente dormido despertara de golpe en su interior. ¿Es esto lo que se siente al ser madre? Por los santos, esto es simplemente maravilloso, pensó la joven, maravillada mientras se alejaba con la niña. Sin perder un solo segundo, el hombre se puso de pie, estiró sus articulaciones y abandonó el salón con rumbo a su villa privada. En el camino, sacó su comunicador y convocó formalmente al grupo de Reese. Las exorcistas de su guardia personal, en cuanto escucharon la orden directa de su jefe y señor, dejaron colgadas sus armas y acudieron al lugar de inmediato, sin cuestionar. Una vez dentro de sus lujosos aposentos, Adán se desvistió sin la menor modestia, arrojando la pesada túnica al suelo.
Tomó una botella de vino premium de su reserva personal y comenzó a beber directamente del pico, disfrutando del quemazón del alcohol mientras esperaba recostado en su inmensa cama señorial a que llegaran sus chicas. Las guerreras no tardaron en cruzar la puerta corrediza, cumpliendo sus deseos sin reservas. Para cuando el reloj celestial marcó las 5 de la tarde, Adán se encontraba sentado de espaldas contra las almohadas de su gran cama, cubierto a medias por las sábanas de seda, sosteniendo un vaso de licor fino con total relajación. El ambiente olía a perfume caro, sudor y descanso. Sencillamente, esto sí que es vida, pensó para sus adentros con una sonrisa de autosuficiencia. Creo que es un excelente momento para ir a visitar el sector médico y ver cómo va Eva en su cápsula. Su proceso de purificación del alma ya se completó por completo según los informes de ayer, pero la muy vaga sigue dormida. Sin embargo, el hilo de sus pensamientos placenteros se cortó de golpe al recibir un destello de magia rúnica en su terminal de comunicación. Una llamada prioritaria firmada por Será. El aviso provocó que un marcado ceño fruncido de profunda molestia borrara su buena cara al instante. En una de las salas de audiencias privadas del Palacio Celestial, el ambiente estaba cargado de una tensión peligrosa. Será, la suma serafín, caminaba de un lado a otro con las alas bajas y una expresión de evidente frustración. Desde los acontecimientos del diluvio mortal, Adán se había mostrado completamente distante, frío y calculador. Ya no había abrazos espontáneos, ni bromas pesadas en los pasillos, y ni una sola vez la había vuelto a llamar con los sufijos cariñosos que solía usar para exasperarla o halagarla. Será era perfectamente consciente de que la sobreprotección asfixiante que había ejercido sobre él tras la catástrofe de la Tierra había terminado por dinamitar el frágil puente de confianza que compartían. Lo que sea que hubieran tenido antes, se había roto de forma definitiva. Pero ella no estaba dispuesta a permitir que la brecha se hiciera eterna. Esto no iba a seguir así. La pesada puerta de la habitación se abrió sin delicadeza. Adán se quedó de pie bajo el umbral, apoyando el hombro contra el marco de madera, con una mirada gélida que reflejaba su total desinterés por la jerarquía. ¿Qué mierda quieres ahora, Será? Tengo asuntos mucho más importantes y mejores que hacer con mi tiempo, ¿lo sabes, no? Expresó con una frialdad cortante, manteniendo los brazos cruzados sobre el pecho. Sí, lo sé. Entra y siéntate, por favor, solicitó la imponente mujer, modulando su voz para sonar calmada, aunque sus ojos reflejaban desesperación. No vine hasta aquí para perder mi maldito tiempo en tus discursos políticos. O me dices lo que quieres ya mismo, o me doy la vuelta y me largo, soltó Adán, girando sobre sus talones de inmediato para cumplir su amenaza. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso hacia el pasillo, sintió el agarre de una gran mano imbuida en energía mística sobre su antebrazo. Con una fuerza sorprendente y una firmeza innegable, Será lo atrajo hacia el interior de la estancia, empujándolo sutilmente hasta obligarlo a sentarse en el borde de la gran cama de descanso que decoraba el salón. Adán se encontró de repente sentado junto a ella, bufando de pura rabia y mostrando una mueca de fastidio absoluto en las facciones. Vamos a hablar, Adán. Nos guste o no, sentenció Será, extendiendo una mano hacia la entrada. Con un destello de su magia divina, cerró la puerta de golpe y activó los sellos de aislamiento acústico. ¿De qué se supone que vamos a hablar exactamente? Yo no tengo absolutamente nada que discutir contigo, escutió el hombre, fijando sus ojos en la pared opuesta, negándole la mirada. Mírame a los ojos, Adán. Por favor, rogó Será, acercándose más a él en el colchón. Sus inmensas alas grises y doradas se desplegaron suavemente, rodeando el cuerpo del guerrero en un intento de forzar una cercanía física que él rechazaba. Has dejado de abrazarme. Ya no me buscas en los pasillos, no me llamas como solías hacerlo antes del diluvio, y no vas a salir de esta habitación hasta que resolvamos lo que sea que esté pasando entre nosotros. Adán tomó una gran bocanada de aire, llenando sus pulmones, y soltó un suspiro cargado de desprecio. Dejó caer los hombros, relajando su postura de combate de forma artificial, y cuando volvió a hablar, impostó su voz con un tono chillón, agudo e insoportablemente irritante, imitando de forma burlesca los modales de la serafín. Oh, miren a Será, pobrecita, no ha recibido sus abrazos diarios, ni sus cariñitos, ni sus mimos de porcelana, soltó la imitación con una risita ácida, buscando herir su orgullo. Por Dios, Será, no estoy de humor para aguantar tus estupideces emocionales e infantiles. No, Adán, esto es sumamente serio y lo sabes, le cortó ella, con la voz temblando ligeramente por el impacto de la burla. Aquí no hay audiencias, no hay consejos, no hay cámaras.
Solo estamos tú y yo. El hombre se limitó a rodar los ojos con una indiferencia brutal, demostrando que le importaba un comino cualquier argumento que ella pudiera poner sobre la mesa. Viendo su falta de respuesta, Será se inclinó hacia adelante, reduciendo el espacio personal entre ambos y tomándolo sutilmente por los hombros. Su rostro de piel morena y rasgos divinos quedó atrapado a escasos centímetros de las facciones de Adam, obligándolo a sentir su respiración. Háblame, Adam. Dime qué es lo que pasa por tu cabeza, ¿acaso me odias ahora? Preguntó Será, con la voz rota, mostrando una desgarradora mezcla de firmeza de líder y una profunda vulnerabilidad de mujer herida. Esa palabra específica resonó con fuerza en los engranajes de la mente del primer hombre. ¿Odiarla? Pensó de inmediato. Si evaluaba las cosas desde que había despertado en este cuerpo y en este plano celestial, la gestión de Será había sido una tortura pasivo-agresiva. Lo había tratado constantemente como si fuera una frágil muñeca de porcelana que se rompería al menor contacto, negándole el acceso a la verdad de su propio pueblo, controlando sus movimientos y tratándolo como a un infante patético que no entendía la complejidad del cosmos. Recordar todo eso solo sirvió para reavivar la llama de su furia latente. Apretó los puños sobre las rodillas, controlando el impulso primitivo de estallar en gritos o de lanzar un puñetazo que destruyera la habitación. Dejó salir un último suspiro áspero, permitiendo que la tensión abandonara sus músculos, y soltó una pequeña risa seca, desprovista de cualquier atisbo de alegría. Clavó sus ojos en el rostro de la suma serafín. Yo no usaría la palabra odiar, Será. Creo que el término correcto y más adecuado para definir lo que siento es que no confío ni una maldita mierda en ti, soltó con una tranquilidad que resultó más aterradora que un grito. Si quieres puedes seguir actuando como una estúpida madre sobreprotectora con el resto del cielo, pero si de verdad crees que soy un marica patético que va a romper a llorar o a ceder solo porque me hablas con esa voz de lamento, se nota que no me conoces en absoluto, jeje. Y volviendo a tu pregunta original, después de todo lo que ocultaste, tal vez sí te tenga un profundo odio. Pero no es un odio activo, no es un odio al punto de querer verte muerta o desear que sufras en el foso. Es un odio mucho peor, es el odio de la puta indiferencia. Ya no me importa en lo más mínimo lo que sientas por mí, ni lo que pienses, ni tus malditas lágrimas. Eres aire, Será. A medida que expresaba sus palabras con una sonrisa cínica dibujada en los labios, sus ojos inyectados en desprecio transmitían un rencor histórico. La expresión de la gran serafín se rompió por completo ante el impacto verbal. Sus ojos oscuros se cristalizaron de inmediato, llenándose de lágrimas que amenazaban con desbordarse por sus mejillas. A pesar del dolor evidente, forzó una máscara de seriedad comprensiva, aunque no pudo evitar fruncir el ceño, profundamente herida en su fuero interno. ¿De verdad crees que hice todo esto por egoísmo? ¿Crees que...? Será, mírame fijamente a los ojos, la interrumpió Adam, aumentando sutilmente la fuerza de sus hombros para zafarse del abrazo de sus alas. Yo soy el primer hombre. Soy el único en todo este jodido plano que tiene el derecho legítimo y la última palabra para decidir qué hacer, cómo juzgar y cómo castigar a mis propios descendientes. Si la humanidad de esta era se merecía el castigo del diluvio por sus pecados, era una decisión que me correspondía tomar a mí, y ¿sabes qué es lo más jodidamente gracioso de todo esto? Que si tú me hubieras mostrado los informes reales desde el principio, yo mismo habría sido el primero en proponer la maldita inundación, jajajaja. Soltó una carcajada limpia y desquiciada antes de continuar, pero la diferencia es que yo lo habría hecho a mi manera. Habríamos armado una puta estrategia militar real para evacuar y salvar a muchas más almas puras antes de abrir las compuertas, en lugar de hacer la chapuza clandestina que ustedes armaron a mis espaldas. Será cerró los ojos, permitiendo que una sola lágrima rodara por su rostro, y soltó un suspiro de rendición absoluta. Recogió sus alas lentamente, liberándolo de su espacio personal. Lo entiendo, Adam. Sé perfectamente que fue increíblemente difícil y doloroso para ti aceptar el hecho de que te ocultara la verdad sobre el destino de la Tierra, admitió la serafín con una voz apagada, cargada de una culpa institucional. Pero tienes que creerme, lo hice única y exclusivamente para protegerte. No quería que cargaras con ese peso horrible en tu conciencia, ni quería que sintieras, ni por un solo segundo, que eras el responsable directo de la extinción de lo que ocurrió allá abajo. Todo lo que hice, fue por tu propio bien. En ese preciso instante, Adán sintió una oleada de pura gracia que le subió por el pecho. Todo aquello le parecía un puto chiste mal formado, una comedia barata orquestada por el mismísimo Tribunal Celestial.
No pudo contenerse. Se llevó una mano tosca a la frente, apretándose las sienes, y comenzó a reír con una fuerza descontrolada que hizo eco en las paredes del palacio. Ja 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 ja. Ja ja ja. ¿Me estás jodiendo, será? ¿Protegerme, Soltó entre carcajadas histéricas, con la voz entrecortada. Soy fuerte. Soy el maldito primer hombre. Soy mucho mejor que cualquiera de ustedes sabiendo cómo afrontar esta mierda. Dame una puta semana y estaré de 10. No soy una simple y normal alma humana del montón, y lo más jodidamente gracioso de todo es que tu perfecto plan te salió directo por la culata, porque terminó pasando exactamente lo que trataste de esconder a toda costa. Se cubrió el rostro con ambas manos, pero la risa lunática no se detuvo. Sin embargo, por una extraña y retorcida razón que ni él mismo alcanzaba a comprender, mientras sus labios se estiraban en una mueca de burla, de sus ojos comenzaron a brotar torrentes de lágrimas calientes y pesadas que le empaparon las mejillas. Era una desconexión total. Su boca reía, pero su alma lloraba con una angustia milenaria. Claro, sentirme responsable de la mierda que mis descendientes hacen en la tierra. ¡No! No puedo cargar con sus malditos pecados en mi espalda, no puedo hacerlo porque no soy Dios. Su risa se apagó de golpe, transformándose en un grito cargado de una frustración animal que le desgarró la garganta. Apretó los dientes con tanta rabia que el sonido de su mandíbula crujiendo llenó la habitación. Pero, aún así, ¿de verdad crees que yo iba a quedarme de brazos cruzados aceptando tus decisiones o las del puto consejo? ¿Creías que me quedaría aquí como un niño bueno y obediente mientras niegas mi voz y mi voto en el destino de la humanidad? ¿Qué mierda te ocurre por la cabeza? El grito retumbó en las runas de aislamiento de la estancia. El dolor mental era sofocante, pero la profunda tristeza que inundaba sus ojos no le pertenecía del todo a él. Eran los ecos dolientes de Adamath, el alma original que habitaba ese cuerpo, la que verdaderamente lamentaba la pérdida de su estirpe. Será tragó saliva con dificultad, sintiendo el impacto de la furia del guerrero en el aire, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por mantener su postura firme y su característica expresión compasiva. Observar al imponente primer hombre romperse en pedazos frente a ella era, irónicamente, el escenario exacto que había intentado evitar a toda costa desde el principio de los tiempos. Pero el destino, con su ironía habitual, le había jugado una mala pasada. «¿Intentaste salvarlos, Adam?», dijo Será, forzando su tono para que su voz divina no se rompiera ante la crudeza de la escena. «Arriesgaste tu propia vida e integridad por personas allá abajo que no merecían en lo más mínimo tu amabilidad, y mucho menos tu amor. ¿Y tú qué carajos vas a saber de eso?», escupió Adam, mirándola con desprecio. «Tú jamás tuviste que criar a una horda de niños en medio de ambientes hostiles y salvajes, con la tierra seca y las bestias acechando. ¿Te crees el mejor ejemplo de crianza solo por haber malcriado a Emily bajo una cúpula de cristal? Ja. Eres una perra estúpida, Será. Literalmente lo que hiciste con ella fue algo lamentable y patético. Por eso la chica es lo que es ahora. Mírala, va por ahí toda inocente, sin entender una maldita mierda sobre la verdadera diferencia entre el bien y el mal. Te juro por mi vida que esa niña sería perfectamente capaz de rebelarse contra el cielo y aliarse con cualquiera del infierno solo por seguir ciegamente los falsos principios de bondad absoluta que tú misma le enseñaste, y lo peor de todo, lo que de verdad me da asco, es que cada vez se parece más a ti, la moldeaste a tu puta imagen y semejanza para que fuera igual de ciega». La gran Serafín bajó lentamente la cabeza, permitiendo que una densa sombra proyectada por sus cabellos cubriera por completo su rostro. Ante los insultos, un pensamiento sumamente oscuro, frío y prohibido cruzó la mente de Será como un relámpago. ¿Cómo habría deseado, en ese preciso momento, haber acabado con la vida de Eva el mismo día de su creación? Si Eva hubiera sido destruida a tiempo, Adán jamás habría abandonado el jardín del Edén. Se habría quedado allí, bajo mi tutela, y todo en el cosmos habría sido infinitamente más simple. No, debía haber tomado a Lily desde el mismísimo principio, debía haber reconfigurado su cabeza con mi magia, para volverla sumamente obediente antes de que arruinara todo. Apartando los oscuros vestigios de su mente, Será se puso de pie con una elegancia imponente. Miró al primer hombre con una profunda mezcla de cariño maternal y una tristeza infinita. Avanzó un paso y posó con delicadeza sus manos sobre el pecho de Adán, justo donde latía su atribulado corazón. «Pero debes recordar una verdad inmutable, Adán, fue por Eva, única y exclusivamente por ella, que el pecado original entró al mundo», afirmó Será, su voz tornándose gélida mientras una sutil y perturbadora sonrisa se dibujaba en sus labios.
Si ella hubiera muerto en su momento, te habrías quedado a salvo en el jardín. El Creador te habría otorgado otra esposa, una vida perfecta, sin pecado, sin la necesidad de un diluvio destructor, una eternidad completamente llena de amor y paz. Se inclinó lentamente hacia él, reduciendo la distancia entre sus rostros a milímetros, atrapándolo en una atmósfera asfixiante de reproche y afecto retorcido. Con suavidad pero firmeza, tomó las mejillas de Adán entre sus manos, obligándolo a sostener la mirada. Pero en cambio, tu amor infinito y tu compasión desmedida te obligaron a seguirla fuera de los muros, y mira el desastre que ocurrió por esa debilidad. Susurró directamente sobre el rostro del hombre, con sus ojos fijos en las pupilas doradas del guerrero, sin parpadear. Adán se tragó las palabras que estaba a punto de gritar. Un violento y gélido escalofriante le recorrió la espina dorsal al perderse en la inmensidad de la mirada de Será. La presencia de la mujer emanaba una presión divina sofocante. Aún así, la rabia en su pecho seguía ardiendo. ¿Acaso esta perra cree que me va a intimidar en mi propia cara? Se cuestionó internamente. Por un segundo, la culpa intentó infiltrarse en sus pensamientos, tratando de hacerlo sentir responsable por haber seguido a Eva y haber engendrado a su descendencia. Pero no. Jamás se arrepentiría de sus hijos. Nunca. Y eso es precisamente lo que más me encanta de ti, Adán, añadió Será, suavizando la voz de forma cariñosa, volviéndola un arrullo hipnótico. En ese instante, la realidad pareció distorsionarse. Múltiples ojos divinos y teñidos de un brillo platino comenzaron a abrirse de golpe entre las hebras de su cabello blanco y a lo largo de sus múltiples, inmensas alas angelicales. Los ojos del primer hombre se abrieron de par en par por la sorpresa. Tragó saliva con dificultad, sintiendo el verdadero peso de una fuerza mayor que él. Ahora, la apariencia de Será no era la amable serafín. Se veía sumamente intimidante, era la verdadera forma de los serafines superiores y no ayudaba que le sonriera con una ternura aterradora. Siempre buscas lo mejor en las personas, Adán. Les otorgas una oportunidad de redención incluso cuando las duras leyes dicen que no se la merecen. Pero, a veces, esa inmensa bondad tuya te ciega ante las realidades más duras del universo. Y es mi sagrado deber, como tu ángel guardián autoproclamado, protegerte de ellas, incluso si para lograrlo tengo que tomar decisiones éticamente cuestionables, como romperte más que las alas. Será extendió un dedo, acariciándole la mejilla con una suavidad de terciopelo. Yo misma te impedí descender al infierno, a buscar a Eva el primer día que pusiste un pie aquí en el cielo tras tu muerte mortal. Y mira el absoluto desastre que provocaste cuando finalmente fuiste allá abajo, bajo esa tonta excusa de una broma. Lilith te atacó sin piedad junto a Caín. No concentres tu mente en las almas, que ya están irremediablemente perdidas en el foso, Adán. Concéntrate en los que tienes aquí, a tu lado, Set, Aklima, y el resto de tus hijos leales. Los que lograron cruzar las puertas doradas, concéntrate en nosotros. Adán apretó los dientes con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre en sus encías. Su mente se había transformado en un torbellino caótico de emociones en conflicto. Para empeorar las cosas, la conciencia residual de Adamath no dejaba de bombardear su lóbulo frontal, llenándole la cabeza con ráfagas de su voz y recuerdos vívidos de su antigua vida primitiva en la tierra. El olor de la fogata, el llanto de sus bebés, el dolor de la pérdida. Su cordura se estaba fragmentando bajo el peso del dolor mental y el estrés acumulado desde milenio desde su llegada. Yo, mierda. Soltó en un quejido doloroso, con la convicción tambaleándose. A estas alturas del quiebre, ya no sabía si el que intentaba hablar era su ser actual o la voz enterrada de Adamath. Yo, solo quería ser un buen padre, carajo. Yo, no, ellos deben tener una segunda oportunidad, no, si lo sé, siendo la voz de Adamath quien resaltaba. El hombre comenzó a tartamudear de forma patética, las palabras rompiéndose en su boca, mientras las lágrimas seguían cayendo a mares de sus ojos, que cambiaban de naranja a amarillo, sin saber qué alma debería tener el cuerpo. En un parpadeo errático, sus pupilas doradas mutaron de color, cambiando de su habitual amarillo eléctrico a un tono anaranjado fuerte, profundo y ardiente como el fuego. ¿Una segunda oportunidad? ¿Como la que decidiste darle a Caín?, preguntó Será, entrecerrando sus múltiples ojos con una frialdad y reproche. Ese simple nombre terminó por demoler los últimos pilares de su estabilidad mental. Los ojos de Adán se quedaron fijos en el vacío, perdiendo el brillo de la razón. El nombre de su primer hijo varón lo persiguió en el acto, hincándose en su nuca como un puñal al rojo vivo. Él lo sabía.
En sus recuerdos de la historia original, él sabía perfectamente que Caín terminaría asesinando a Abel. Lo sabía de antemano, pero se había confiado estúpidamente de su rol. ¿Por qué mierda no hablé con él a tiempo? Se reprochó la conciencia de Adamaz. Su propio hijo merecía haber sido escuchado antes de caer en la locura de los celos. En su lugar, el renacido le había dado la espalda, negándose a entender el dolor del primogénito, abandonándolo a su propia miseria y exiliándolo después de haber creído que dándole el mismo amor, atención sería suficiente para evitar ese suceso. Y ahora, Caín se pudría en lo más profundo del infierno, alimentando un odio infernal que crecía con cada milenio que pasaba. El reciente encuentro lo había dejado claro. El rencor de Caín hacia su padre era una herida incorregible que jamás sanaría. No, eso no va a repetirse. Pensó el renacido, obligando a su mente a aferrarse a su propia voluntad superior. Yo ya creé un mecanismo para evitar eso. Diseñé las bases de las segundas y terceras oportunidades. El purgatorio ya está prácticamente terminado en los planos inferiores. Voy a cerrarle la maldita boca a esta perra a Michael y a todo el maldito consejo. No soy un maldito inútil en esta vida, no lo volveré a ser, y no permitiré que me traten como uno de nuevo. Lo siento mucho, Adam, pero de verdad espero que logres entenderlo con el tiempo. Todo lo que hice, lo hice única y exclusivamente por ti, y por preservar el bienestar del cielo, declaró Será con una voz sumamente suave, casi maternal, mientras observaba complácida cómo el primer humano terminaba de romperse emocionalmente en sus brazos. Para ella, esta era la oportunidad perfecta para volverlo un ser completamente dependiente de su consuelo y su guía. Las lágrimas nublaron por completo la vista del hombre. Esta vez, abrumado por la fatiga mental, no hizo el menor intento por apartarse del contacto. Se quedó completamente quieto en el lugar, con la mirada perdida en la nada y la mente sumergida en un limbo de absoluto silencio. Será sonrió con una satisfacción genuina, sintiendo en su pecho la victoria emocional. Creyó firmemente que finalmente lo tenía bajo su control, que todo volvía a encajar en su diseño para el bienestar general. Con movimientos pausados y envolventes, lo guió para recostarlo junto a ella sobre las sábanas de la gran cama, rodeándolo con un abrazo firme, protector y cargado de una ternura posesiva. Mientras la serafín sonreía, sintió como una de las manos de Adán se elevaba lentamente hacia su rostro. Será amplió su gesto, asumiendo que el hombre finalmente cedería al consuelo y le acariciaría la mejilla en señal de sumisión. Se dispuso a cerrar los ojos para disfrutar del momento de comunión, sin embargo, el destino volvió a cambiar de rumbo en un segundo. ¡Auk! El sonido que escapó de los labios de Será fue un gemido ahogado de puro impacto y dolor súbito. Sus múltiples ojos se abrieron de par en par, fijos en la figura que tenía encima. La mano de Adán no la estaba acariciando. Se había cerrado con una fuerza descomunal directamente alrededor de su garganta, asfixiándola. Al mismo tiempo, del brazo del primer hombre comenzó a emanar una masiva, violenta y abrasadora aura de energía dorada que iluminó toda la habitación con el brillo de un sol naciente. Será pudo ver de cerca el rostro del hombre. Sostenía una sonrisa completamente rota, una mueca desquiciada suspendida en el límite exacto entre el odio más puro y melancolía infinita. Las lágrimas seguían saliendo a torrentes de sus ojos, uno amarillo y el otro anaranjado. Era como mirar las dos caras de una misma moneda, el renacido y el atormentado Adamaz operando al unísono. ¿De verdad te crees tan jodidamente inteligente, Será? ¿De verdad pensaste que iba a caer de rodillas con ese puta mierda? ¿Y barato cuentito lleno de palabras bonitas? Jejeje. Soltó Adam con una risa ronca y peligrosa que le erizó la piel a la deidad. Eres una perra estúpida. Soy mucho más que un simple y patético humano, Será, yo soy el maldito hombre que fue moldeado a imagen y semejanza de Dios. Utilizando ambas manos, reforzó el agarre sobre el cuello de la segunda suma serafín, quien comenzó a retorcerse sobre el colchón presa de una tremenda sorpresa. Para su horror, Será descubrió que no importaba cuánta magia divina intentara canalizar, era absolutamente incapaz de retirar las manos de Adán de su garganta. La fuerza física del primer hombre se había multiplicado a niveles que desafiaban la lógica. ¿Sabes una cosa, Será? Continuó Adam, arrastrando las palabras con una voz profunda que hizo vibrar los cimientos de la habitación. La única y maldita forma en la que yo acceda a tratarte medianamente bien, es tan jodidamente simple como que pases a ser de mi propiedad. Las últimas palabras del decreto quedaron suspendidas en el aire de la estancia sellada. El hombre se inclinó con brusquedad, acercando su rostro de forma violenta hacia los labios de la gran serafín.
Será, abrumada por la opresión de la energía dorada y el quiebre de su propia estrategia, terminó por cerrar sus ojos con una mezcla de pánico y resignación absoluta. No luchó más, no intentó activar su magia para detener lo inevitable. El violento sonido de ropas siendo desgarradas a la fuerza resonó con un eco seco contra las paredes de mármol. Aquel estrépito fue seguido de inmediato por un gemido ahogado, oscuro y cargado de una tensión prohibida, y la escena, devorada por la intensidad del pecado dentro del reino de los cielos, se oscureció por completo. Continuará,